Hay una verdad incómoda que recorre los hogares de América Latina como un fantasma silencioso. Se sienta a la mesa con las familias, se acuesta con las parejas, se despierta con los jubilados a las 3 de la mañana, cuando la mente no puede callar y el pecho aprieta. Esa verdad es esta: ahorrar sin invertir te mantiene pobre, y nadie te lo dice. O peor, te lo ocultan. Te lo oculta el banco, que te ofrece una cuenta de ahorros con un interés que ni alcanza para cubrir la inflación. Te lo oculta el sistema que te enseñó que ser ahorrativo es guardar billetes debajo del colchón, en una alcancía, en una caja fuerte, como si el dinero fuera una reliquia familiar que se cuida, se protege, se esconde. Y ahí está la trampa. Yo crecí en un hogar donde se veneraba el ahorro. Mi abuela guardaba monedas en una lata de té verde, oxidada, que sonaba a esperanza cada vez que alguien la movía. A mi abuelo le brillaban los ojos cuando hablaba de tener un colchón, y no me malinterpreten, la disciplina de guardar es una virtud, pero quedarse allí en el gesto de acumular sin movimiento es como pretender que un estanque no se pudra jamás. El dinero quieto se muere, se lo come la inflación, la devaluación, la urgencia ajena. Y sobre todo, se lo come el miedo. El miedo es el peor enemigo del dinero. Lo paraliza, lo entierra, lo condena a no multiplicarse. ¿Cuántas personas conocen que, con gran esfuerzo, guardaron dinero toda su vida y al final se encontraron con que no alcanzaba para nada? Gente que se privó de pequeños placeres, que postergó viajes, que no cambió el auto, que remendó la ropa hasta el último hilo, y cuando llegó la vejez, descubrió que su sacrificio se había evaporado, porque ahorraron sin invertir. Y eso es como cargar agua en un balde agujereado. Puedes caminar despacio, muy despacio, pero el agua se va perdiendo, gota a gota, y cuando quieres beber, el balde está casi vacío. Este mensaje duele, lo sé, especialmente para quienes tienen más de 50 años, para los que sienten que el tiempo se acorta y las oportunidades se esfuman. Pero justamente por eso estoy aquí. No para regañar, no para presumir de lo que hice o dejé de hacer. Mi fortuna no es el tema. El tema es tu paz, tu tranquilidad, la dignidad de llegar a una edad avanzada sin tener que pedir prestado a los hijos, sin tener que aceptar trabajos humillantes por necesidad, sin tener que elegir entre comprar medicinas o pagar la luz. Yo viví toda mi vida en el anonimato, construyendo silenciosamente mis negocios, invirtiendo cada yen, cada peso, cada dólar que caía en mis manos, porque entendí muy pronto que la verdadera seguridad no está en lo que guardas, sino en lo que siembras. Y si siembras en tierra fértil, aunque sea una semilla pequeña, el tiempo y la paciencia hacen el resto. Pero déjenme contarles algo. Cuando tenía 30 años, yo también creía que con ahorrar bastaba. Trabajaba 16 horas al día. Dormía en un cuarto minúsculo. Comía arroz con verduras casi a diario y guardaba hasta la última moneda. Me sentía orgulloso de mi cuenta bancaria. Pero un día, invertir es muy riesgoso. No tengo suficiente dinero para invertir. Eso es para ricos. Mi sueldo no me alcanza ni para ahorrar, menos para invertir. Conozco esas voces porque viví en ese coro, y les diré algo con toda suavidad, pero con firmeza. El mayor riesgo no es invertir. El mayor riesgo es no hacerlo. Porque si no inviertes, le estás apostando a que el mundo se detendrá para que tus ahorros mantengan su valor. Y el mundo no se detiene. La inflación es un ladrón silencioso que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana,
y nunca toma vacaciones. Si tú no pones a tu dinero a trabajar más rápido que la inflación, estás perdiendo. Así de simple. Permítame poner un ejemplo que cruza fronteras. Imaginemos a dos hermanos latinos, Carlos y Miguel. Ambos nacieron en la misma casa, estudiaron en la misma escuela, tuvieron trabajos similares. Carlos era el ahorrador ejemplar. Cada quincena guardaba el 10% de su sueldo en una cuenta de ahorros. Durante 30 años no tocó ese dinero. Miguel, en cambio, era el inquieto. Ahorraba el mismo 10%, pero cada cierto tiempo lo usaba para comprar pequeñas participaciones en negocios, acciones de empresas consolidadas, algún terreno, incluso un pequeño local que alquiló. Miguel cometió errores, sí. Algunas inversiones no funcionaron. Pero a los 60 años, Carlos tenía el equivalente a 30 años de ahorros sin interés real, y Miguel tenía un patrimonio que valía por lo menos 5 veces más. La diferencia, que el dinero de Carlos estuvo dormido. El de Miguel, trabajando. Carlos ahorró. Miguel invirtió. Carlos confió en la seguridad. Miguel en el aprendizaje. Y esto no es magia. Es el interés compuesto, la acumulación de activos, el poder del tiempo. Albert Einstein, dicen, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. ¿Y saben qué es lo irónico? Que no se necesita ser un genio para usarlo. Solo se necesita empezar, pero empezar de verdad. No solo guardar, sino mover. Ahora, detengámonos un instante, porque este mensaje puede provocar angustia en quien siente que ya es tarde. Tengo 60 años, Ren. ¿De qué sirve empezar ahora? Sirve muchísimo. Porque invertir no es solo para hacerse rico. Invertir es para proteger lo que tienes. Para que tus ahorros respiren. Para que no mueran antes que tú. Incluso a los 70 años, una estrategia de inversión conservadora puede marcar la diferencia entre una vejez ajustada y una vejez digna. El tiempo no perdona, pero el conocimiento tampoco. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para actuar. La disciplina sin dirección es agotamiento. La dirección sin disciplina es fantasía. Pero la combinación de ambas es poder. Y aquí entramos en un terreno más sutil. La filosofía japonesa nos enseña algo esencial, el equilibrio entre el ahora y el mañana. Nos habla del Ikigai, esa razón profunda para levantarnos cada día. ¿Cuál es el Ikigai financiero de una persona? No es acumular por acumular, eso es vacío. El Ikigai financiero es saber que tu dinero está al servicio de tu vida y no al revés. Que puedes dormir tranquilo porque tu vejez está atendida. Que puedes ayudar a un nieto sin desestabilizarte. Que puedes enfrentar la enfermedad sin quiebra. Eso se construye con ahorro, sí, pero sobre todo con inversión. También está el concepto de Kaizen, mejora continua. Un paso pequeño, sostenido. No necesitas una fortuna para empezar a invertir. Necesitas la decisión de que hoy, este mes, este año, darás un paso distinto. Tal vez sea leer un libro sobre finanzas. Tal vez sea abrir una cuenta de inversión con un monto mínimo. Tal vez sea hablar con alguien que sepa, escuchar, observar, preguntar sin miedo al ridículo. El Kaizen financiero es elegir, cada día, hacer algo que ayer no hiciste para que tu dinero tenga más vida. Yo recuerdo cuando compré mi primera acción. Fue un gesto casi ridículo, apenas unos cuantos yenes. Fui a una oficina pequeña, llené un formulario con mano temblorosa
y sentí que estaba apostando el poco dinero que tanto me había costado ahorrar. Pero también sentí algo más, que dejaba de ser un simple guardián. Me convertía en un participante, en un propietario en miniatura de una empresa que existía en el mundo real, que fabricaba cosas, que empleaba personas. Ese cambio mental fue más valioso que el dinero mismo. Dejé de ver mi ahorro como un tesoro enterrado y empecé a verlo como una semilla. Y ya que hablamos de semillas, déjenme compartir una metáfora que uso mucho. Ahorrar es juntar semillas en un frasco. Invertir es plantarlas. Puedes tener el frasco más hermoso, lleno de semillas secas, bien ordenadas. Pero si no las pones en tierra, jamás tendrás árboles que den frutos. Las semillas en el frasco se van haciendo viejas, pierden vitalidad. Y un día te das cuenta de que ya no germinan. El dinero funciona igual. Si lo guardas, se muere. Si lo inviertes, se multiplica. Y no hablo de jugar a la lotería, no. Invertir no es apostar. Es comprar partes de algo que produce valor. Una empresa, un terreno, un fondo diversificado, un bono, algo que late. En América Latina hay una trampa cultural muy profunda. La adoración del ladrillo, comprar una casa, tener un terreno, invertir en lo seguro. Y sí, el sector inmobiliario puede ser una inversión excelente, pero no la única, y a veces ni siquiera la mejor. He visto a familias enteras concentrar todo su patrimonio en una propiedad que luego no se puede vender, que se devalúa en una crisis, que requiere mantenimiento constante. La diversificación no es un lujo de ricos, es una necesidad de inteligentes. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Es un refrán antiguo, cierto, pero ¿por qué no lo aplicamos? Porque diversificar exige informarse, y eso cansa. Es más fácil comprar lo que todo el mundo compra, seguir la corriente, hacer lo que hizo papá, lo que hizo el abuelo. Pero el mundo cambió. La información está al alcance de la mano como nunca antes. Hoy, con un celular, puedes invertir en mercados internacionales, en fondos de bajo costo, en activos que antes estaban reservados a grandes capitales. El problema no es el acceso, es la mentalidad. La mentalidad del pobre ahorrador es una cárcel de oro. Te hace sentir virtuoso porque no gastas, pero esa virtud es engañosa. Te da la ilusión de control, pero el control es falso. Porque tú no controlas la inflación, no controlas los vaivenes de la economía, no controlas la salud ni la vejez. Lo único que puedes controlar es la decisión de aprender y de actuar. El ahorro sin inversión es como una bicicleta sin ruedas. Te sostienes un momento, pero en cuanto te sueltan, te caes. La inversión es la rueda que equilibra, la que te permite avanzar sin desplomarte apenas sueltas el manubrio. Y aquí quiero hablar con crudeza de algo que veo a mi alrededor, especialmente en la comunidad latina, que es hermana en muchos aspectos de la japonesa. El amor extremo por la familia, dar todo a los hijos, dejarse sin nada para que ellos tengan más. Pero ¿se han preguntado si eso es realmente amor? Amar no es dar hasta quedarse vacío, es dar desde la plenitud. Es prepararse para no ser una carga. Un padre que invierte en su propia estabilidad financiera está haciendo el mayor regalo que puede hacer a sus hijos. No pedirles dinero cuando sea viejo. ¿Qué hay más amoroso que eso? ¿Qué hay más digno que mirar a los hijos a los ojos y decir, estoy bien, no se preocupen por mí? Eso no se logra con ahorro. Se logra construyendo un patrimonio que respire, que genere, que sostenga.
Me duele ver a personas mayores vendiendo sus propiedades para pagar deudas, pidiendo prestado a nietos apenas empiezan a trabajar, poniendo en riesgo la relación familiar más sagrada por falta de previsión. Y ese dolor no es culpa de ellos. Es culpa de un sistema educativo que jamás enseñó finanzas, de una cultura que glorifica el gasto y esconde la inversión, de un miedo ancestral a perderlo todo que paraliza y condena a perderlo todo lentamente, sin estrépito, sin sangre, en la grisura del día a día. Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso es brutalmente simple y brutalmente difícil. Aceptar la realidad. Mirar los números sin mentirnos. Si tienes ahorros estancados, pierdes. Si solo guardas, te empobreces de a poco. Pero no basta con la conciencia. La conciencia sin acción es veneno. La conciencia que no cambia hábitos es un espejismo triste. Hay que moverse. Pensemos un momento en el concepto japonés de muda, desperdicio. En las fábricas de Toyota se eliminaba cualquier actividad que no añadiera valor. Apliquemos eso a nuestras finanzas. ¿Cuánto desperdicio hay en una vida de ahorro inactivo? Desperdicio de potencial, desperdicio de tiempo, desperdicio de serenidad. Porque la serenidad verdadera no viene de tener un montón de billetes quietos. Viene de saber que tus recursos están en movimiento, alineados con tus valores y protegiendo tu futuro. Ahorrar te da una falsa sensación de seguridad. Es como un abrazo frío. Te tranquiliza momentáneamente, pero no te alimenta. Invertir, en cambio, es construir un fuego que te protege del frío. Al principio da miedo. ¿Y si me quemo? Pero una vez que aprendes a manejarlo, el calor es vida. Invertir tiene riesgos, cierto, pero la vida sin riesgos es muerte anticipada. El verdadero riesgo no es perder dinero en una inversión bien pensada. Es llegar a los 80 años sin nada, dependiendo de la caridad ajena. Y aquí quiero hacer una pausa filosófica. Hay una palabra japonesa, mottainai, que expresa la tristeza por el desperdicio, cuando ves que algo valioso no se usa bien. Mottainai. Eso deberíamos sentir al ver nuestro dinero dormido. Porque el dinero es tiempo condensado, es trabajo humano destilado. Despreciar su potencial es despreciar nuestra propia vida. Cada billete guardado debajo del colchón es un trabajador que podría estar generando más trabajadores. ¿No es una imagen hermosa? El dinero como empleado fiel. Uno que no se queja, no pide vacaciones, no enferma, pero necesita que lo pongas a trabajar, que le asignes una tarea, que lo envíes al mundo a ganar más dinero para ti. Si lo encierras, se deprime y muere. Déjenme compartir una anécdota que guardo con ternura. Hace muchos años, viajando por Colombia, conocí a una señora que vendía arepas en una esquina. Todos los días, desde las 4 de la mañana, ella estaba allí con su carrito. Vivía al día, pero ahorraba unas monedas en una cajita de lata. No era mucho. Un día, alguien le propuso juntarse con otras vendedoras para comprar insumos al por mayor y reducir costos. Ella aceptó. Esa pequeña inversión colectiva cambió su vida. Dejó de ser una empleada de su propio negocio para ser dueña de un pequeño capital que le daba poder de negociación. Luego, con el excedente, empezó a prestar pequeñas sumas a vecinas con intereses bajos. Se convirtió en una microinversora sin saberlo. 20 años después, ya mayor, esa mujer tenía 3 carritos funcionando y una renta que le permitía vivir sin trabajar. Su secreto no fue un gran sueldo ni una herencia. Fue dejar de solo ahorrar para empezar a invertir, aunque fuera con monedas.
Ese ejemplo es poderoso porque rompe el mito de que invertir es para ricos. Invertir es para inteligentes, para disciplinados, para curiosos, para quienes entienden que el tiempo es oro y la inacción es muerte. Y no hablo de volverse un lobo de Wall Street. Hablo de algo mucho más modesto y más noble. Ser un buen administrador de lo que la vida te ha dado, aunque sea poco. Porque la abundancia no es una cantidad, es una mentalidad. Una persona con $100 bien invertidos es más rica que un millonario que los deja debajo del colchón. Porque el primero tiene futuro, el segundo solo pasado. En Japón hay un proverbio que dice: el dinero crece en el árbol de la paciencia. No hay árbol más bello, pero requiere riego constante. El agua se llama constancia. El abono se llama conocimiento. Y el sol se llama tiempo. Sin esos 3 elementos, el árbol se seca. Ahorrar sin invertir es dejar el árbol sin agua, sin abono y en la sombra. ¿Cómo va a crecer así? Imposible. Ahora, un inciso necesario. Sé que muchos tienen miedo a las estafas, a los fraudes, a los cantos de sirena que prometen rentabilidades mágicas. Es sano tener miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. Pero también puede ser un veneno si te impide actuar. La clave está en la educación financiera. No inviertas en lo que no entiendes. Nunca. Empieza con cosas simples. Fondos indexados, cuentas remuneradas, pequeñas participaciones en negocios que conozcas personalmente. Lee, pregunta, infórmate. Pero no te quedes quieto. El que se queda quieto, esperando el momento perfecto, se queda quieto para siempre. Porque el momento perfecto no existe. Existe el momento presente. Y el presente es tu única oportunidad real. Y hablando del presente, me gustaría hablar de una trampa mental muy común. El sesgo de aversión a la pérdida. Preferimos no perder 10 pesos que ganar 100. El dolor de perder es, psicológicamente, mucho más intenso que la alegría de ganar. Por eso muchas personas prefieren dejar su dinero seguro, aunque pierda valor. Porque no lo ven desaparecer. Pero la inflación es una pérdida invisible que no duele tanto como ver caer una acción en la bolsa. Sin embargo, es igual de real y a la larga, más destructiva. Porque te va quitando de a poquito, sin que te des cuenta, como el mar que borra las pisadas en la arena. En el camino del inversor, las pérdidas puntuales son inevitables. Cualquier persona que te diga que nunca perdió dinero te está mintiendo. Incluso yo, que fui extremadamente cuidadoso, tuve mis tropiezos, pero aprendí de cada uno. El error es un maestro caro, pero efectivo. Lo importante es diversificar, no apostar todo a una sola ilusión y mantener el rumbo a largo plazo. El inversor sabio no se desespera cuando un activo baja, lo ve como una oportunidad. El que solo ahorra, en cambio, nunca tiene la oportunidad de comprar barato, porque nunca entra al juego. Se queda mirando desde la ventana y cuando quiere participar ya es tarde. Esta metáfora del juego me parece útil, aunque peligrosa. Invertir no es un juego de azar, es un juego de habilidad y paciencia, de observación y temple. El póker, no la ruleta. La información reduce el riesgo. La diversificación reduce el riesgo. La paciencia reduce el riesgo. Y el no hacer nada, guardar el dinero en una caja fuerte, es la decisión más arriesgada de todas, porque garantiza la derrota a largo plazo. Sí, garantiza. Es una certeza triste. Si no inviertes, pierdes. No es una opinión. Es matemática financiera pura. Quiero que esto cale hondo.
especialmente en ustedes, que quizá ya peinan canas. No es un regaño, es un llamado amoroso a la acción. El tiempo que les queda es valiosísimo precisamente porque es limitado. No pueden perderlo en la parálisis. Si tienen ahorros, muévanlos. Así sea una parte. Infórmense, busquen asesoría, estudien opciones. No deleguen ciegamente, pero tampoco se aíslen en la autosuficiencia. El orgullo de yo solo puede ser una losa. Rodéense de personas que sepan más que ustedes. Lean, escuchen y luego tomen sus propias decisiones, porque la soberanía financiera es personal e intransferible. Nadie cuidará su dinero como ustedes mismos. Pero para eso, necesitan despertar. Y despertar implica, también, revisar la relación emocional con el dinero. En muchas familias latinas, el dinero es tabú. No se habla de cuánto se gana, de cuánto se debe, de cómo se administra. Es una cortina de silencio que protege vergüenzas y alimenta errores. El dinero es energía, y como toda energía, necesita fluir con transparencia. Si escondes tu dinero, él se esconde de ti. Si lo enfrentas con honestidad, él te responde con lealtad. Hagan un ejercicio sencillo. Siéntense en una mesa con su pareja, con sus hijos adultos, si los hay, y hablen de dinero sin drama, sin culpas, sin reclamos. Hablen de lo que tienen, de lo que temen, de lo que desean, y luego decidan juntos un primer paso hacia la inversión. Por pequeño que sea, ese solo acto ya es una revolución, porque rompe el hechizo del silencio y convierte el dinero en un tema de amor y cuidado mutuo. Cambiar el chip del ahorro inerte a la inversión activa es un viaje interior. Es como pasar de ser un coleccionista a ser un jardinero. El coleccionista guarda, protege, limpia, ordena, pero no crea vida. El jardinero se ensucia las manos, se expone al clima, espera las estaciones, pero finalmente cosecha flores y frutos. La vida financiera del jardinero es más incierta en el día a día, pero más rica a lo largo del tiempo y, curiosamente, más serena. Porque el jardinero sabe que la naturaleza tiene ritmos, que hay sequías e inundaciones, pero que la tierra, bien cuidada, siempre da algo. El coleccionista, en cambio, vive con el miedo constante al ladrón, al incendio, a la humedad. Su tranquilidad depende de que nada cambie, y como nada es permanente, su tranquilidad es frágil. Les contaré algo muy íntimo. En un momento de mi vida, tuve la tentación de retirarlo todo y guardarlo en una caja fuerte. Había sufrido una decepción con un socio. Había perdido una suma considerable. El miedo me susurraba al oído. Ya viste, el mundo es traicionero. Mejor escóndete. Estuve a punto de ceder, pero recordé las palabras de mi madre, una mujer que sobrevivió a la guerra con dignidad. Ren, lo que se esconde se enfría. Mantén el corazón caliente y el dinero trabajando. Así que, en lugar de esconderme, me eduqué mejor. Aprendí de mis errores, diversifiqué más, me hice más astuto y seguí invirtiendo. Si me hubiera rendido al miedo, hoy sería un anciano amargado, con un montón de dinero sin valor real, quejándome de todo. En cambio, soy un hombre que descansa en la certeza de que sus activos, aunque fluctúen, están sembrados en muchas tierras. Ahora, déjenme mencionar un peligro silencioso que suele asaltar al ahorrador no inversor: la falsa sensación de riqueza. Cuando ves una cifra grande en tu cuenta bancaria, sientes que tienes poder. Pero ese número es una mentira si no lo ajustas por inflación. Es un espejismo en el desierto. Mucha gente se siente rica porque nunca tuvo tanto dinero junto, pero no sabe que ese dinero
en términos reales, puede valer cada día menos. Ahorrar sin invertir es como inflar un globo en una habitación donde también inflan los precios. El globo crece, pero la habitación también. Y tú crees que eres más rico cuando en realidad apenas mantienes el tamaño relativo o incluso estás encogiendo sin notarlo. La inversión es lo que te permite estirar el globo más rápido que la habitación. Eso es lo que los economistas llaman ganancia real. Y es lo único que importa a largo plazo. ¿Cómo empezar entonces? ¿Cómo pasar del ahorro dormido a la inversión despierta? El primer paso es aceptar que no sabes. Y eso está bien. Es más, es un signo de inteligencia. Yo solo sé que no sé nada, dijo Sócrates. El hombre que reconoce su ignorancia está listo para aprender. El que se cree sabio está condenado. Así que respira hondo, mira tus ahorros con honestidad y di en voz alta, esto puede ser más. ¿Cómo? La respuesta no vendrá en una sola ráfaga, sino en un goteo constante de aprendizaje. Lee un artículo, escucha una conferencia, conversa con un amigo que invierta, visita un banco que ofrezca productos de inversión, explora plataformas digitales seguras, no importa la edad. Conozco a una mujer de 72 años que empezó a invertir en bonos gubernamentales a los 68. Hoy tiene un ingreso mensual que complementa su jubilación y le permite darse gustos. ¿Qué habría pasado si se hubiera rendido antes de empezar? Seguiría contando monedas y rezando para no enfermar. La cultura japonesa venera a los ancianos, pero no como piezas de museo, sino como fuentes de sabiduría activa. En Okinawa, donde la gente vive más de 100 años, y no solo por la dieta, viven porque tienen ikigai, un motivo para levantarse cada mañana. Y parte de ese ikigai es la autonomía financiera, saber que pueden sostenerse, que no dependen de nadie, que su dinero respira junto con ellos. Eso no se logra ahorrando monedas en un jarrón. Se logra entendiendo que cada yen, cada peso, es un trabajador que debe estar en el campo, no durmiendo en la barraca. Y sin embargo, el sistema nos educa al revés. Desde niños nos dicen, ahorra, hijo, ahorra. Y uno mete las monedas en el cochinito y siente que está haciendo lo correcto. Luego viene el banco y te dice, abra una cuenta de ahorros, es lo más seguro. Y uno firma, confiado. Pero el banco no te dice que con ese mismo dinero tuyo, ellos invierten, prestan, se multiplican, te dan una miseria de interés y se quedan con el resto. No es maldad, es negocio. El problema es creer que esa cuenta de ahorros es tu solución. No lo es. Es apenas el estacionamiento del dinero. El dinero no puede vivir en un estacionamiento para siempre. Tiene que salir a la autopista. Yo tuve un pequeño restaurante en mis años mozos. Vendía ramen en un barrio humilde. Al principio guardaba las ganancias en una caja, pero un cliente habitual, un señor que había sido comerciante de telas, me dijo una noche, Ren, ese dinero que guardas es como el caldo que no usas. Si lo dejas enfriar, se echa a perder. Mejor viértelo en más fideos, en más mesas, en más ollas. Lo entendí al instante. Al mes siguiente compré una segunda olla más grande y contraté a un ayudante. Mi negocio creció. Y ese crecimiento no vino de ahorrar, sino de invertir las ganancias en el mismo negocio. Eso es inversión en estado puro. Reinvertir para crecer. Muchos pequeños comerciantes ahorran todo lo que ganan, no reinvierten y luego se preguntan por qué nunca despegan. La respuesta es simple, porque el dinero que no se usa para crecer, decrece.
Claro que hay que tener un colchón, una reserva para emergencias. Eso es sagrado. En Japón lo llamamos yosanbogai, el presupuesto fuera de presupuesto. Un dinero líquido para imprevistos. Pero una vez que ese colchón alcanza cierto grosor, digamos, de 3 a 6 meses de gastos, todo lo demás debe ponerse a trabajar. Si no, estás acumulando grasa financiera. Y la grasa, ya sabemos, obstruye las arterias. Me preguntarán, ¿y si invierto y pierdo todo? Esa pregunta revela una visión catastrófica que rara vez se corresponde con la realidad si se invierte con cabeza. Invertir no es apostarlo todo al rojo. Es sembrar en distintas tierras, con distintas semillas, en distintas estaciones. Si una cosecha falla, las otras pueden prosperar. La diversificación es el escudo del inversor. Y si además inviertes en activos de calidad, empresas sólidas, bonos de gobiernos estables, fondos indexados de bajo costo, las probabilidades de una pérdida total son ínfimas. Pero claro, el miedo no entiende de probabilidades. El miedo es un animal con el corazón acelerado y los ojos vendados. La única manera de domarlo es con información. El miedo se disuelve cuando entiendes. Por eso insisto tanto en la educación financiera. No es un lujo, es un escudo. En América Latina, además, hay un fenómeno que me conmueve y me preocupa. La desconfianza en las instituciones. Con toda razón a veces. Cuántas crisis bancarias, cuántas devaluaciones, cuántos corralitos han sufrido. Eso deja cicatrices profundas. Pero también es cierto que hoy existen herramientas más descentralizadas, más transparentes. Fondos cotizados en bolsa, plataformas reguladas internacionalmente, activos digitales con respaldo. No estoy diciendo que se lancen a lo desconocido sin precaución. Digo que investiguen, que comparen, que no usen la desconfianza como excusa para la inacción. Porque la inacción también es una decisión. Y es la decisión que más caro se paga. Recuerdo un viaje que hice a Argentina en los años 90. Conocí a un hombre que había perdido mucho en una crisis anterior. Desde entonces, guardaba dólares en una caja de seguridad. Así estoy tranquilo, me dijo. Yo le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo eso. 15 años. 15 años con esos billetes durmiendo. Si ese hombre hubiera invertido la mitad de esos dólares en un fondo conservador, su patrimonio habría crecido sin exponerse demasiado. Y, sin embargo, por miedo a otra crisis, se autoimpuso una crisis permanente, la pérdida del poder adquisitivo. La ironía es terrible. Por miedo a perder, perdió. Esa historia me enseñó algo crucial. El trauma financiero no tratado se convierte en autosabotaje. Muchas personas de nuestra generación vivieron episodios de hiperinflación, confiscaciones, estafas, y eso les dejó una herida que supura miedo. Pero si esa herida no se sana con comprensión y acción, se vuelve una condena. Invertir, más que una técnica, es una forma de sanar la relación con el dinero. Es decirle al trauma, no voy a dejar que me gobiernes. Voy a actuar con prudencia, pero voy a actuar. Ahora bien, pasemos a lo práctico. Hay 3 pilares que yo aplico y que cualquiera puede adaptar. El primero, págate a ti mismo primero. Suena egoísta, pero es lo más generoso que puedes hacer por los tuyos. Apenas recibas un ingreso, antes de cualquier gasto, separa un porcentaje para tu libertad futura. No menos del 10%, si puedes. Y ese dinero no es para el mercado, no es para las cuentas. Es para ti en el futuro. Es tu jubilación, tu respiro, tu legado. Pero no lo dejes quieto. Ponlo a trabajar. El segundo pilar. No dependas de un solo ingreso.
Si trabajas, invierte una parte de tu sueldo en activos que generen ingresos pasivos. Con el tiempo, esos ingresos pueden igualar tu sueldo. Ese es el momento de la verdadera libertad, cuando trabajas porque quieres, no porque debes. El tercer pilar, nunca dejes de aprender. El mundo cambia, y las oportunidades también. Lo que ayer era un negocio rentable, hoy quizá no. Mantente curioso, humilde, con los ojos abiertos. La persona que cree que ya sabe todo es la más vulnerable al desastre. Estos pilares son sencillos de enunciar, pero difíciles de cumplir sin disciplina. Y aquí vuelvo a la filosofía japonesa del Kaizen, un paso pequeño cada día. Si hoy no sabes nada de inversión, mañana puedes leer un artículo corto. Pasado mañana, escuchar 10 minutos de un podcast. La semana siguiente, abrir una cuenta de demostración para practicar. Al mes, comprar tu primera fracción de un fondo. Esos pasos, acumulados, se convierten en kilómetros. La gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. Pero una década de pasitos constantes te lleva a un lugar que hoy ni imaginas. Y hablando de tiempo, hay una falacia muy extendida entre los que ya tenemos cierta edad, que ya no tenemos tiempo suficiente para que la inversión haga efecto. Eso es para los jóvenes. Pero ¿acaso los mayores no tenemos décadas por delante? La esperanza de vida ha aumentado enormemente. Muchos de nosotros viviremos hasta los 80, 90, incluso 100 años. Esos son 20, 30, 40 años más. 4 décadas. ¿Y me van a decir que eso no es tiempo suficiente? Claro que lo es. En 4 décadas, incluso con aportes modestos, el interés compuesto puede hacer maravillas. Y aunque no se vuelvan millonarios, lograrán algo mucho más importante: mantener su poder adquisitivo, no ser una carga, tener una vejez serena. Eso ya es riqueza. La serenidad financiera es un concepto que quiero regalarles. No es lo mismo que riqueza financiera. La riqueza es tener mucho. La serenidad es no tener miedo. Conozco a personas con muchísimo dinero que son incapaces de dormir tranquilas porque viven aterrorizadas por la volatilidad del mercado. Conozco a otras con mucho menos, pero tan bien organizadas, tan diversificadas, con un plan tan claro que duermen como niños. Esas segundas son más ricas que las primeras, porque la verdadera riqueza no se mide en dígitos, sino en calidad de sueño. Y esa serenidad se construye con un plan, no con ocurrencias. Un plan escrito, sencillo, que contemple ingresos, gastos, ahorro, inversión, protección y legado. La mayoría de las personas no tiene un plan. Van por la vida financiera como un barco sin brújula, a merced del viento. A veces el viento sopla a favor y todo va bien, pero basta una tormenta para que naufraguen. Un plan financiero es tu brújula. No te garantiza que no habrá tormentas, pero te permite navegarlas con rumbo. Cuando hablo de plan, no hablo de algo complicado. Basta con responder 4 preguntas. ¿Dónde estoy hoy? ¿Patrimonio actual? ¿Ingresos? ¿Deudas? ¿A dónde quiero llegar? Una meta concreta. ¿Cómo vivir sin trabajar a cierta edad? ¿Cuánto necesito para ello? Un número realista. ¿Cómo voy a lograrlo? Estrategia de inversión, plazos, instrumentos. Eso puede llenarse en una hoja de papel. No se necesita un asesor caro, solo sinceridad y voluntad. Y aquí entramos en territorio pantanoso, la voluntad. Porque conocer el camino no es lo mismo que recorrerlo. La pereza, la distracción, el mañana empiezo, son enemigos formidables. La cultura del consumo tampoco ayuda.
Vivimos bombardeados por mensajes que nos instan a gastar, a disfrutar hoy, a no pensar en el mañana, y es difícil resistirse. Yo no digo que no disfruten, digo que el disfrute inteligente es aquel que no hipoteca el futuro. Se puede disfrutar y al mismo tiempo construir, darse gustos sin destruir la base. Pero para eso hay que ser consciente de cada decisión. Cada compra es una renuncia a algo futuro. ¿Vale la pena? A veces sí, a veces no. La clave es preguntárselo antes de pagar. Les contaré un truco que usé durante años. Cada vez que iba a comprar algo no esencial, me hacía 3 preguntas. ¿Esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? ¿Realmente lo necesito o solo lo deseo? ¿Puedo esperar una semana y tomar la decisión con cabeza fría? Muchas compras no sobrevivían a esas preguntas, y las que sí, las hacía con doble satisfacción, porque no solo obtenía el objeto, sino que sabía que podía permitírmelo sin culpa. Esa es otra forma de serenidad, la del consumo consciente. Algunos dirán, pero Ren, qué vida tan aburrida, siempre pensando en el dinero. Y yo respondo, pensar en el dinero no es aburrido si lo haces para que no tengas que pensar en él después. Es como poner los cimientos de una casa. Mientras cavas, te ensucias y te cansas. Pero una vez que la casa está en pie, vives tranquilo bajo ese techo. Quien no piensa en su dinero es como quien construye la casa sobre arena. En apariencia es más divertido porque no te ensucias, pero en la primera tormenta, adiós casa. Prefiero ensuciarme un rato y luego dormir seco. Ahora quiero hablar de un tema que suele ignorarse: la relación entre dinero y salud. Una mala situación financiera estresa y el estrés enferma. Hipertensión, ansiedad, depresión, insomnio. Las deudas no solo se pagan con intereses, se pagan con años de vida. Una persona que llega a la vejez sin camino de 3 etapas. La primera, información. Dedica tiempo a aprender los conceptos básicos: acciones, bonos, fondos, interés compuesto, inflación, diversificación. No te asustes, no es física cuántica. Es sentido común con ropa de domingo. La segunda etapa, exploración. Abre cuentas de simulación, compara productos, habla con asesores, pero no les des todo tu dinero así nomás. Lee sobre experiencias ajenas. La tercera etapa, acción. Empieza con pequeñas cantidades que no te duelan. La primera inversión es la más difícil. Después se vuelve hábito, y el hábito se vuelve carácter, y el carácter destino. ¿Qué instrumentos son adecuados para alguien que recién empieza y tiene más de 50 años? Yo recomendaría 3. Fondos indexados de bajo costo replican al mercado y tienen comisiones bajas. Bonos soberanos de países estables que pagan intereses periódicos. Y si hay conocimiento y oportunidad, pequeñas inversiones en negocios locales que uno pueda supervisar. Pero lo fundamental es empezar con lo que uno entiende. Jamás inviertan en algo que no comprenden, ni aunque todo el mundo lo haga. La manada suele despeñarse junta. El inversor sensato camina solo. Y hablando de caminar solo, quiero compartir una reflexión que me nace del silencio: la soledad del inversor. Porque invertir es ir contra la corriente en muchas ocasiones. Cuando todo el mundo compra porque el mercado sube, el sabio vende o se queda quieto. Cuando todo el mundo vende por pánico, el sabio compra. Eso requiere temple, y el temple se entrena con la práctica, pero también se cultiva con la vida interior. La meditación, la lectura,
el contacto con la naturaleza, el arte, un ser humano pleno, con una vida rica en afectos y significado. No necesita el estímulo constante del consumo, ni se deja arrastrar por las emociones del mercado, porque su identidad no depende de su cuenta bancaria. Eso es ser verdaderamente rico. En los monasterios Zen, los monjes practican el desapego. No poseen nada, y sin embargo irradian paz. Nosotros no necesitamos llegar a ese extremo, pero podemos aprender de ellos a no apegarnos excesivamente al dinero, a verlo como una herramienta y no como un fin. El que invierte para ser más libre está en el buen camino. El que invierte para ostentar está cavando su propia fosa, porque la ostentación es una cadena. Y la cadena, por muy dorada que sea, sigue siendo cadena. Y ahora, con su permiso, voy a contar una pequeña historia que me gusta mucho. Había una vez un pescador que, al volver a la playa con su barca llena, se encontraba siempre con un viejo que no pescaba. El viejo se sentaba en una roca, mirando el mar. El pescador, intrigado, le preguntó: ¿por qué no pescas? Podrías vender el pescado, ahorrar y un día ser rico. El viejo sonrió y dijo: ¿y qué haría cuando fuera rico? El pescador respondió: pues sentarte a mirar el mar sin preocupaciones. El viejo soltó una risa suave y dijo: eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora, y no necesito ser rico para hacerlo. La lección es doble. Por un lado, la felicidad no depende solo del dinero. Por otro, el viejo ya había alcanzado la serenidad que el pescador buscaba a través del ahorro. Pero, y esto es crucial, el viejo probablemente tenía cubiertas sus necesidades básicas de otra manera. No padecía hambre ni frío. La clave está en el equilibrio. Tener lo suficiente para no angustiarse por el sustento y luego saber detenerse. El problema es que el suficiente se ha deformado. La sociedad te dice que nunca es suficiente. Siempre hay un auto más caro, una casa más grande, una pantalla más brillante, y ahí te pierdes. En mi experiencia, la verdadera abundancia surge cuando combinas tres cosas: un nivel de vida modesto pero holgado, inversiones que generen ingresos pasivos que cubran ese nivel, y tiempo libre para dedicarte a lo que amas. A eso los japoneses lo llamamos Kigae-ga-aru, tener espacio para respirar. No es riqueza ostentosa, es riqueza invisible, la que no se ve, pero se siente. La que te permite no mirar el precio cuando vas al supermercado, pero no te obliga a comprarlo más caro para impresionar a otros. Miren a su alrededor. ¿Cuánta gente con autos de lujo está endeudada hasta las cejas? ¿Cuántos viven en mansiones que no pueden pagar y que los mantienen en vela? Eso no es riqueza. Es una cárcel con bonitas cortinas. En cambio, hay personas que viven en casas sencillas, con un jardín, con sus ahorros invertidos y que duermen profundamente. Ellos son los verdaderos millonarios. Y la buena noticia es que eso está al alcance de cualquiera que se lo proponga. No se necesita un golpe de suerte. Se necesita 20 años de disciplina. Pero esos 20 años pasan de todos modos. La diferencia es que, si los usas bien, al final tienes libertad. Si no, tienes arrepentimiento. El arrepentimiento financiero es uno de los dolores más amargos de la vejez. ¿Por qué no empecé antes? ¿Por qué no vendí a tiempo? ¿Por qué no compré cuando todos vendían? He escuchado esas frases en boca de personas mayores y se me parte el alma porque sé que ya no hay vuelta atrás. Pero también sé que muchos de esos arrepentimientos se podrían haber evitado con educación financiera. Por eso no me canso de repetir este mensaje.
Ahorrar sin invertir te mantiene pobre. Pero invertir sin saber lo que haces también puede arruinarte. Entonces, no es solo invertir. Es invertir con sabiduría, con prudencia, con diversificación, con un horizonte de largo plazo. Voy a ser más concreto. Supongamos que tienes 55 años y logras ahorrar 200 pesos al mes. Si solo los guardas, en 10 años tendrás 24,000 pesos nominales, pero ajustados por inflación, probablemente menos. Si en cambio los inviertes en un fondo que te dé un rendimiento promedio de, digamos, un 6% anual real, al cabo de 10 años tendrás bastante más, y además, ese dinero habrá estado generando intereses sobre intereses. La diferencia no es lineal, es exponencial. Y eso, señores, es la octava maravilla de la que hablaba Einstein. No hay prisa, pero no hay pausa. He conocido a personas que empiezan a invertir a los 60. A los 80 tienen un capital respetable que les permite viajar, ayudar a sus nietos, pagar seguros médicos. No heredarán una fortuna, pero vivirán con decoro. Y eso, créanme, es más de lo que la mayoría consigue. Y es que el verdadero enemigo no es la edad, sino la resignación. Esa vocecita que dice, ¿ya para qué? Apuesto a que muchos de ustedes la han escuchado. Es una voz traicionera, vestida de realismo, pero que en realidad es derrotismo. Derrotarla es simple. Pon una meta pequeña y cúmplela. Algo tan sencillo como abrir una cuenta de inversión, o leer un libro, o cambiar un hábito de consumo. La victoria contra la resignación empieza con una acción modesta pero simbólica, porque demuestra que todavía estás vivo, que todavía decides. Hace años, un conocido me dijo con amargura, «Yo ya estoy viejo para aprender de finanzas. Eso es para los jóvenes de hoy». Le respondí, «Si no aprendes, dentro de 10 años serás más viejo todavía y seguirás sin saber. Pero si aprendes, dentro de 10 años serás un viejo con dinero y sabiduría. El tiempo va a pasar igual. Tú decides con qué versión de ti mismo quieres encontrarte». Se quedó en silencio. Al mes siguiente, me pidió que le explicara cómo funcionaban los fondos indexados. Hoy, varios años después, no es rico, pero está mejor que antes. Y sobre todo, perdió el miedo. ¿Qué es la ganancia más grande? El miedo, ya lo dije, es el gran paralizador. Pero también hay un miedo bueno, el que te mantiene alerta, el que te hace preguntar antes de invertir, el que te impide caer en estafas. Ese miedo no es enemigo, es centinela. Hay que escucharlo, pero no dejar que nos gobierne. El miedo bueno pregunta, ¿entiendes esto? ¿Sabes los riesgos? El miedo malo grita, no hagas nada, te vas a arruinar. Uno es prudencia, el otro es pánico. Aprendamos a distinguirlos. Y ahora, permítanme un pequeño giro. Hasta aquí he hablado de ahorrar, invertir, planificar, pero todo eso se sostiene sobre una base más profunda, la filosofía de vida. En Japón, el concepto de Ikigai es fundamental. ¿Qué te hace levantarte cada mañana? Si tu único Ikigai es ganar dinero, acabarás vacío. El dinero es un medio, no un fin. Y la inversión, en el fondo, es una herramienta para que puedas dedicar tiempo a tu verdadero Ikigai, ya sea pintar, cuidar nietos, viajar, leer, ayudar a otros. La inversión no es un fin en sí misma, es un puente hacia una vida con propósito. Si entiendes esto, tu relación con el dinero se transforma, dejas de perseguirlo y empiezas a usarlo.
Muchas personas mayores en América Latina me recuerdan a mis abuelos japoneses. Trabajadores incansables, ahorradores extremos, pero reacios a invertir. Y los entiendo. Vivieron épocas de crisis, pero justamente por eso debemos honrar su sacrificio no repitiendo sus limitaciones. Mi abuelo me decía, Ren, haz lo que yo no pude. Aprende lo que a mí no me enseñaron. Y yo lo tomé en serio. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros ancestros. Avanzar donde ellos tropezaron. No por ingratitud, sino por amor. Para que su esfuerzo no se desperdicie en un frasco de monedas sin valor. Porque el dinero sin movimiento es como una historia sin lector. No cumple su función. La función del dinero es circular, crear, mejorar vidas. Si lo guardas en una caja, lo esterilizas. Si lo inviertes, lo fecundas. Y al fecundarlo, no solo mejoras tu vida, sino la de otros. Porque tu inversión financia empresas que contratan personas, que investigan medicinas, que construyen viviendas. Invertir es participar en la gran rueda de la sociedad. Es una forma de ciudadanía económica. El que solo guarda se margina de ese proceso. Y esa marginación, a la larga, la paga caro. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que me indigna suavemente. La explotación de la ignorancia. Hay vendedores de productos financieros que se aprovechan de la gente mayor. Les prometen intereses altísimos, inversiones segurísimas, y luego desaparecen. O les cobran comisiones ocultas que erosionan todo el rendimiento. Por eso insisto, educación antes que inversión. Un poco de conocimiento es la mejor defensa contra los depredadores financieros. Y ese conocimiento está al alcance de todos. Basta con querer aprender. Yo no soy economista. No estudié finanzas en la universidad. Aprendí en la calle, en los libros, en las charlas con personas más sabias que yo. Si yo pude, cualquiera puede. No hay excusa. La única excusa real es la falta de voluntad. Y la voluntad es un músculo que se entrena. Imaginen que el dinero es como el agua. Si la estancas, se crían mosquitos, se pudre. Si la dejas fluir, riega campos, mueve molinos, genera vida. Invertir es abrir compuertas. Y lo hermoso del agua es que, bien encauzada, vuelve a ti multiplicada. Esa imagen me gusta mucho. El inversionista como un agricultor que construye acequias. No malgasta ni una gota, pero tampoco la retiene egoístamente. La distribuye para que, al final del ciclo, el caudal sea mayor. Quisiera ahora compartir con ustedes un principio japonés que me ha sido de gran ayuda, el kansha o gratitud. La gratitud transforma la relación con el dinero. Cuando agradeces lo que tienes, dejas de desear compulsivamente. Eso no significa conformismo. Significa que valoras tu presente y desde esa valoración construyes el futuro sin desesperación. He visto a personas con mucho dinero vivir amargadas porque no agradecen. Y he visto a personas con poco vivir plenas porque agradecen cada peso. La gratitud no te hace más rico monetariamente, pero te hace más rico emocionalmente. Y eso, en el largo plazo, te permite invertir con cabeza fría y no con ansiedad. La ansiedad es pésima consejera financiera. Te lleva a comprar caro y vender barato. Te hace mover el portafolio constantemente, pagar comisiones, tomar decisiones impulsivas. La gratitud, en cambio, te serena. Te permite. La gratitud, en cambio, te serena. Te permite ver el dinero como lo que es, una herramienta, no un salvador. Y cuando entiendes eso, inviertes desde la paz y no desde el miedo. Y créanme,
Las inversiones hechas desde la paz rinden mucho más que las hechas desde la ansiedad. Hablemos ahora de la paciencia. En Japón, la paciencia no es simplemente esperar, es esperar con propósito. Es saber que el bambú pasa años sin mostrar crecimiento visible, para luego emerger y crecer metros en semanas. Así son las inversiones. Los primeros años parecen lentos, los números no impresionan. Uno se pregunta si vale la pena. Pero bajo la tierra, las raíces se extienden. El sistema financiero personal se fortalece. Y de pronto, un día, los intereses generan más intereses y la curva se dispara. Ese día, el paciente sonríe. El impaciente, que vendió antes de tiempo, se arrepiente. El problema es que vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos resultados ya, y la inversión no funciona así. La inversión es como un jardín japonés. Requiere tiempo, poda suave, piedras bien puestas, musgo que crece con los años. No es un videojuego de estallidos, es un haiku, breve pero profundo. El que entiende eso gana, el que no se desespera y abandona. ¿Y saben qué otra cosa es fundamental? La humildad. Reconocer que uno no sabe todo, que los mercados son complejos, que un evento inesperado puede cambiarlo todo. La humildad protege. El arrogante se cree invencible, apuesta demasiado, se arruina. El humilde estudia, se asesora, diversifica y acepta que habrá errores. El humilde sobrevive. Y en finanzas, sobrevivir ya es ganar. Déjenme contarles una anécdota breve. Una vez, un joven muy brillante vino a pedirme consejo. Había hecho dinero rápido con criptomonedas y se creía un genio. Le advertí: el dinero fácil se va tan rápido como vino. Construye sobre roca, no sobre arena. No me hizo caso. Unos meses después, el mercado se desplomó y perdió casi todo. Vino a verme, cabizbajo. Le dije: ahora estás listo para aprender de verdad. El fracaso es el mejor maestro si estás dispuesto a escuchar. Esa experiencia lo transformó. Empezó a estudiar, a diversificar, a ser paciente. Hoy le va bien, pero necesitó caer para despertar. Y es que la soberbia es una enfermedad tropical del inversor. Aparece cuando todo sube y uno cree que es un visionario. Pero cuando baja la marea, se ve quien nadaba desnudo. La modestia es un salvavidas. Úsenlo. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunas reglas personales que he seguido a lo largo de los años. No son mandamientos, son sugerencias nacidas de la experiencia. Primera regla: nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder. Aunque sea una inversión segura, la vida da sorpresas. Mantén siempre un colchón de liquidez. Segunda regla: desconfía de las modas. Si todo el mundo habla de una inversión maravillosa, probablemente ya es tarde para entrar. Tercera regla: el aburrimiento es bueno. Las inversiones emocionantes suelen ser las más peligrosas. Una cartera aburrida, fondos indexados, bonos, bienes raíces, es como un motor diésel, lento, ruidoso, pero eterno. Cuarta regla: no mires el mercado todos los días. Invertir no es un reality show. Es como ver crecer un árbol. Si lo observas cada hora, te desesperas. Si lo visitas cada año, te maravillas. Estas reglas me han salvado de muchos dolores de cabeza y las comparto con la esperanza de que a ustedes también les sirvan. Pero recuerden, cada persona es un mundo. Adapten, no copien. Lo que funciona para mí puede no funcionar para ti. Lo importante es tener un marco, una filosofía, una guía.
Y hablando de guía, quiero volver a la filosofía japonesa del Kaizen, porque en el fondo de eso se trata, de mejorar un poquito cada día, no de transformarse de la noche a la mañana. Hoy puedes aprender qué es un bono, mañana qué es una acción, pasado cómo funciona un fondo de inversión. Dentro de un mes tendrás un panorama más claro. Dentro de un año habrás tomado decisiones informadas. Dentro de 10 serás otra persona. El Kaizen es el arte de la paciencia activa. No esperas sentado, pero tampoco corres desbocado. Avanzas, poquito a poquito, como el agua que horada la roca, sin prisa, pero sin pausa. Y ya que hablo de agua, hay un proverbio japonés que me gusta mucho. El río no bebe su propia agua. El río fluye, da vida a otros y al final se entrega al mar. El dinero debería ser igual. No lo acumules para ti solo. Úsalo para vivir bien, pero también para ayudar a otros, para crear, para dejar algo mejor. Invertir también es eso. Poner tu dinero al servicio de la sociedad. Cuando compras una acción, financias una empresa que da trabajo. Cuando compras un bono, financias un gobierno que construye carreteras. Tu dinero trabaja no solo para ti, sino para el mundo. Esa perspectiva me llena de paz. Pero volvamos a lo concreto. ¿Qué pueden hacer hoy mismo? Aquí va una lista mental que pueden seguir mientras toman un café. 1. Revisen sus gastos. Identifiquen uno que puedan reducir sin dolor y destinen ese dinero a una cuenta de inversión. 2. Lean un artículo sobre fondos indexados. 3. Hablen con su pareja o un amigo de confianza sobre sus metas financieras. 4. Si tienen deudas con intereses altos, hagan un plan para pagarlas, porque esas deudas son lo opuesto a la inversión. Son un drenaje. 5. Visualícense dentro de 10, 20 años. ¿Cómo quieren vivir? ¿De qué quieren estar libres? Escriban esa visión en un papel y pónganla donde la vean. 6. Abran una cuenta en una plataforma de inversión regulada. Solo abrirla, sin miedo. 7. Inviertan una pequeña cantidad, lo que sea que no les duela, en un fondo diversificado, solo para sentir cómo es. 8. Duerman tranquilos, porque ya empezaron. Y el que empezó ya no está en el mismo lugar que ayer. Esos 8 pasos son un comienzo. No son una solución mágica, pero rompen la inercia. Y la inercia, en finanzas, es la muerte en vida. Prefiero equivocarme a quedarme quieto, porque del error aprendo, de la quietud, nada. Ahora quiero hablar de un tema delicado, la herencia. Muchas personas mayores se preocupan por dejar algo a sus hijos, y está bien. Pero a veces esa preocupación los lleva a sacrificarse en exceso. He visto ancianos que no se compran medicinas para ahorrar y dejarles más a sus hijos. Eso no es amor, es martirio inútil. La mejor herencia que pueden dejar es su autonomía, que sus hijos no tengan que mantenerlos. Si además queda algo material, bien. Pero primero aseguren su propio bienestar. Porque un padre enfermo y sin recursos es una carga mucho más pesada que una herencia modesta. En Japón, la palabra oyabaka significa padre tonto, aquel que se desvive por sus hijos sin pensar en sí mismo. No es un elogio, es una advertencia. Sean padres sabios, no tontos. Cuídense primero para poder cuidar después. En el avión, las instrucciones de emergencia dicen: colóquese la mascarilla primero usted, luego ayude a los demás. Apliquen eso a la vida financiera. Y ya que hablamos de familia,
Otro error común es involucrar a parientes enredados en decisiones de dinero. Préstamos que no se devuelven, negocios compartidos sin acuerdos claros, garantías que terminan en pérdidas. El dinero y la sangre no siempre se llevan bien. Recomiendo máxima claridad. Si prestan a un familiar, háganlo por escrito y con la expectativa de que quizá no vuelva. Si no pueden aceptar eso, no presten. Regalen lo que quieran regalar, pero no llamen préstamo a lo que en el fondo es un regalo. La ambigüedad es caldo de cultivo para el resentimiento. En mi vida he ayudado a familiares, pero siempre con reglas claras. Y cuando regalo dinero, lo hago sin ataduras, porque el dinero con lazos es esclavitud. La libertad financiera empieza por la libertad emocional. Hagamos ahora un ejercicio de imaginación. Cierren los ojos un momento. Imaginen que tienen 75 años. Están en la sala de su casa. Afuera llueve, pero adentro hay calor. Tienen un libro en las manos, una taza de té, y no deben nada a nadie. Su única preocupación es elegir qué leer o si salir a caminar cuando escampe. No están esperando un cheque. No están contando monedas. Esa imagen es posible. No es un sueño inalcanzable. Es el resultado de años de pequeñas decisiones. Pero requiere empezar hoy, no mañana. Hoy. Porque el mañana es una promesa que la vida no siempre cumple. Pero el hoy es un regalo concreto. Úsenlo. No para asustarse, sino para moverse. Y el movimiento, como decía, no tiene que ser dramático. Puede ser tan simple como cambiar un hábito. Por ejemplo, en lugar de comprar un café caro todas las mañanas, compren uno más económico y destinen la diferencia a una cuenta de inversión automática. Eso, hecho durante años, se convierte en una suma respetable. No es el café lo que hace la diferencia, es la constancia, el hábito de ahorrar e invertir una parte de todo lo que ganan. En mi juventud, cada vez que recibía un ingreso extra, una propina, un bono, un regalo, separaba la mitad para inversión. Era mi regla de hierro. Y esa disciplina, mantenida durante décadas, fue una de las claves de mi tranquilidad actual. No era mucho cada vez, pero era constante. Y la constancia, combinada con el interés compuesto, es lo más parecido a un superpoder. Los superhéroes existen, pero no vuelan ni tienen capa. Son personas comunes que hicieron cosas extraordinarias con disciplina y paciencia. Ustedes pueden ser esos superhéroes de su propia historia financiera. No para salvar el mundo, sino para salvarse a sí mismos. Y con eso, ya salvan a quienes los rodean. Porque una persona financieramente serena irradia calma. No discute por dinero con su pareja. No se angustia en las reuniones familiares. No transmite ansiedad a sus hijos. Rompe el ciclo del estrés financiero generacional. Y eso, créanme, es un legado inmenso. Cuando miro hacia atrás, no me enorgullezco de los ceros en mi cuenta bancaria. Me enorgullezco de las noches de sueño profundo que he tenido, de las mañanas sin urgencias, de las conversaciones sin miedo. Eso es lo que vale. Y eso está al alcance de cualquiera. Solo requiere abrir los ojos y dar el primer paso. Y el primer paso, insisto, es reconocer la verdad. Ahorrar sin invertir te mantiene pobre. Esa verdad, como dije al principio, es incómoda, pero también es liberadora, porque si el problema es la inacción, la solución es la acción. Y la acción depende de ti, no del gobierno, no del empleador, no de la suerte, de ti.
Esa soberanía es aterradora y maravillosa. Aterradora porque no hay a quien culpar. Maravillosa porque no hay a quien pedir permiso. Eres el capitán de tu barco. Si naufragas, es tu responsabilidad. Pero si llegas a puerto, también es tu mérito. Y llegar a puerto es posible. Yo lo vi, lo viví, y no soy especial. Solo fui terco y paciente. Ahora, una advertencia necesaria. No se obsesionen. El dinero es importante, pero no lo es todo. La salud, el amor, la paz interior, la conexión con la naturaleza, la risa con los amigos. Eso no se compra, pero tener las finanzas en orden te permite disfrutarlo más. La obsesión por el dinero es otra trampa. Querer ser rico por ser rico es un pozo sin fondo. Siempre habrá alguien con más. La meta no es ser el más rico del cementerio. La meta es vivir bien mientras estés vivo. En Japón hay un dicho: el dinero es un buen sirviente, pero un mal amo. Que sirva a tu vida, no al revés. Para eso, debes domarlo. Y domarlo implica entender que ahorrar sin invertir es mantenerlo salvaje, inútil, estancado. Me gustaría terminar esta parte del monólogo con una imagen que me dio un viejo maestro de caligrafía. Él decía: la tinta en el tintero no es arte. Solo cuando el pincel la mueve sobre el papel, nace la belleza. Tu dinero en el banco es tinta en el tintero. Tu inversión es el trazo. Hermoso, ¿verdad? No dejen que su tinta se seque. Úsenla para escribir una vida digna. Hemos recorrido un camino juntos. Empezamos con una verdad dura. La confrontamos. Nos permitimos sentir miedo, pero también esperanza. Exploramos conceptos prácticos y filosóficos. Y ahora estamos aquí. Pero esto no es el final. Es un comienzo. El comienzo de su nueva relación con el dinero. Porque a partir de hoy, ustedes ya saben. No pueden decir que nadie se los dijo. Yo se los estoy diciendo. Con calidez, con respeto, con la esperanza de que no lo tomen como un regaño, sino como un abrazo. Un abrazo que dice: despierta, amigo. Despierta, amiga. Tu dinero merece trabajar. Tú mereces descansar. Y ahora, si me permiten una pequeña licencia poética, quisiera leerles algo que escribí hace muchos años en un cuaderno viejo. Lo encontré hace poco entre las páginas amarillas. Dice así: guarda una moneda y tendrás una moneda. Invierte una moneda y tendrás un árbol. Cuida el árbol y tendrás frutos. Come los frutos y tendrás fuerza. Usa la fuerza para plantar más árboles. Eso es la vida financiera. Un bosque que empieza con una sola semilla, pero solo si la pones en tierra. Así que pongan su semilla en tierra. No la guarden en el bolsillo. La tierra es fértil. El tiempo es generoso. Y ustedes, con su esfuerzo y su sabiduría, merecen cosechar. Sigamos ahora adelante, profundizando aún más en este arte de vivir con serenidad financiera, porque hay mucho por explorar, mucho por compartir, y el camino es largo pero hermoso. Pienso a menudo en las personas que conozco que ya no están. Muchos de ellos trabajaron toda su vida. Fueron honrados, disciplinados, amorosos, pero no invirtieron. Y en sus últimos años dependieron de otros. Eso no les quitó dignidad como seres humanos, porque la dignidad verdadera no depende del dinero, pero sí les generó sufrimiento. Y ese sufrimiento, en muchos casos, era evitable. No quiero que ustedes pasen por eso. No quiero que nadie pase por eso. Por eso hablo. Por eso,
Después de tantos años de silencio, decidí compartir lo que aprendí. No para exhibirme, sino para extender una mano. Una mano que dice, todavía estás a tiempo. No importa tu edad, no importa tu pasado, importa tu decisión de hoy. He conocido a hombres de 80 años que empezaron a invertir y transformaron su vejez. Conocí a una mujer que, enviudando a los 65, tomó las riendas de su dinero por primera vez. Aprendió, se asesoró y 10 años después era financieramente independiente. Su transformación fue tan radical que sus nietos la llamaban la abuela inversora. Esa mujer es mi heroína, porque venció el miedo, la ignorancia y el prejuicio, y vivió sus últimos años con una dignidad luminosa. La historia de esa mujer me enseñó que nunca es tarde, que el ser humano tiene una capacidad increíble de aprender y adaptarse, y que el principal obstáculo no es la edad, ni el dinero inicial, sino la creencia de que no se puede. Si crees que no puedes, no podrás. Si crees que puedes, encontrarás la manera. Henry Ford dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Palabras sabias. La mentalidad lo es todo. Y la mentalidad del inversor es una mentalidad de abundancia, de posibilidad, de futuro frente a ella. La mentalidad del solo ahorrador es una mentalidad de escasez, de miedo, de pasado. ¿Con cuál se quedan? Yo elegí la abundancia. Y no me refiero a tener mucho, sino a creer que hay suficiente para todos si lo manejamos bien. La abundancia no es un número, es una actitud. Y esa actitud se cultiva con pequeños gestos. Dar sin esperar retorno inmediato. Invertir con paciencia. Celebrar los logros ajenos. Compartir lo aprendido. Esa es la verdadera riqueza. La capacidad de vivir sin miedo a que el dinero se acabe, porque confías en tu habilidad para administrarlo y hacerlo crecer. Ahora, no quiero que me vean como un gurú, ni como un profeta. Soy solo un hombre mayor que ha vivido muchas cosas, algunas buenas, otras malas. Cometí errores, tuve aciertos. No soy infalible. Por favor, cuestionen mis palabras. Investiguen por su cuenta. Nadie debe seguir ciegamente a otro en asuntos de dinero. Mi mensaje es, despierten, infórmense, actúen, no me sigan a mí. Sigan su propia inteligencia. Lo que sí les pido es que no pospongan. La procrastinación financiera es un lujo que no podemos darnos. Cada día que pasa sin invertir es un día perdido de interés compuesto. Y el tiempo, como dijo Benjamin Franklin, es dinero, literalmente. En Japón, una flor de cerezo cae en su momento justo. No se aferra a la rama. Así deberíamos ser nosotros con el dinero. Saber cuándo soltarlo, cuándo moverlo, cuándo invertirlo. La rigidez es muerte. La flexibilidad es vida. Una cartera de inversiones rígida que nunca se ajusta es como un árbol seco. La brisa la quiebra. Una cartera flexible, revisada periódicamente, adaptada a los cambios, es como el bambú. Se dobla y sigue en pie. Hablando de revisiones periódicas, sugiero que una vez al año, con calma, revisen sus finanzas. No obsesivamente, pero sí con atención. Vean qué funcionó, qué no, cómo pueden mejorar. Ese ritual anual puede ser un momento incluso agradable si lo acompañan con un buen desayuno y la compañía de su pareja o de un amigo. Las finanzas no tienen por qué ser aburridas o angustiantes. Pueden ser un espacio de creación y diálogo. Yo solía hacer mi revisión anual en enero, con una taza de té verde y música suave de coto. Me gustaba ese ritual.
Me conectaba con mi propósito y me permitía ajustar el rumbo. A veces descubría que había sido demasiado conservador, otras veces que me había expuesto demasiado. El balance es un arte, y como todo arte, requiere práctica. En una de esas revisiones, a los 50 y tantos años, me di cuenta de que estaba demasiado concentrado en bienes raíces. Decidí diversificar hacia bonos y acciones. Fue una decisión que me costó, porque implicaba vender una propiedad que me gustaba. Pero lo hice, y resultó ser una de mis mejores decisiones, porque justo después vino una crisis inmobiliaria que habría devaluado esa propiedad. La suerte no existe. Existe la preparación para la oportunidad o para la adversidad. Y la preparación se llama diversificación. No pongan todos los huevos a minar hacia ella. ¿Cuánto necesitan para vivir sin trabajar? Depende de sus gastos. Si gastan 1,000 al mes, necesitan un capital que genere 1,000 al mes. Si gastan 100, necesitan uno que genere 100. Lo primero es saber cuánto gastan. Lo segundo, cuánto pueden ahorrar e invertir. Lo tercero, darle tiempo al tiempo. No es magia, es matemática. Y la matemática, aunque fría, puede ser cálida cuando se aplica a tus sueños. Porque los números no mienten, te dicen la verdad. Y una vez que conoces la verdad, puedes actuar. Lo peor es vivir en la mentira de la ignorancia financiera. Creer que estás bien cuando no lo estás. O creer que estás mal cuando en realidad tienes solución. La verdad, aunque duele al principio, cura. Y ya que hablo de cura, permítanme un símil médico. La enfermedad del ahorro sin inversión es crónica y silenciosa, como la hipertensión. No duele hasta que es tarde, pero se puede diagnosticar y tratar. El diagnóstico es simple. Mira la inflación, mira tu interés, resta. Si el resultado es negativo, estás enfermo. El tratamiento es igual de simple. Pon una parte de tu dinero en activos que históricamente superen la inflación y mantén el tratamiento de por vida. Eso es todo. Claro que hay activos más volátiles que otros. Las acciones suben y bajan, pero a largo plazo, históricamente, han superado la inflación. Los bonos son más estables, pero dan menos. La combinación de ambos, en una proporción adecuada a tu edad y tolerancia al riesgo, es la receta clásica. No reinventen la rueda. Sigan lo que funciona. Y lo que funciona no es secreto. Está en los libros, en las bibliotecas, en Internet, pero pocos lo buscan. Porque es más fácil quejarse. Quejarse del gobierno, de los ricos, de la inflación. Y sí, hay injusticias, pero la queja sin acción es veneno. Reconozco que hay factores estructurales que dificultan las cosas, pero mi mensaje no es político, es personal. Es, ¿qué puedes hacer tú con lo que tienes? Porque de nada sirve esperar a que el mundo cambie para cambiar tú. El mundo cambia cuando tú cambias. En Okinawa, la gente no espera a que el gobierno les dé salud. Cultivan su huerto, caminan, se ríen, se ayudan, se hacen cargo de lo que pueden, y lo que no pueden, lo aceptan con serenidad. Esa es una lección de vida aplicable a las finanzas. Haz lo que puedas con lo que tienes, y el resto, acéptalo sin amargura. La amargura no cambia nada y te enferma. Miren, yo entiendo que a veces la situación es muy cuesta arriba. Sueldos bajos, inflación alta, falta de oportunidades. No lo niego. Pero también sé que, aún en esas circunstancias, hay márgenes de acción. Siempre hay un gasto superfluo que se puede reducir. Siempre hay una habilidad que se puede monetizar. Siempre hay un libro que se puede leer.
La resiliencia no es un don, es una práctica. Y la práctica empieza por la mente. Por eso, permítanme compartirles una meditación guiada financiera. Sí, ya sé, suena extraño, pero funciona. Siéntense tranquilos, respiren hondo y pregúntense, ¿qué relación tengo con el dinero? ¿Lo veo como amigo, como enemigo, como desconocido? Y luego pregúntense, ¿qué puedo hacer hoy, una sola cosa, para mejorar esa relación? La respuesta que surja, síganla, aunque sea pequeña, porque el simple hecho de hacer esa meditación ya es un paso, ya es Kaizen. Yo hice ese ejercicio muchas veces en mis peores momentos y siempre encontré una respuesta. A veces era, llama a ese amigo que sabe más.